Muy buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponerles el seminario 2 que lleva como título Síntesis a microescala de alcohol bencílico y ácido benzoico utilizando la triboquímica. Los integrantes que conforman este equipo son Guzmán Feria Marvin, Martínez Carriola Camila Alejandra, Rodríguez Reyes Jennifer Carolina y San Juan Ramírez David Eduardo. Como índice de contenidos para este seminario están objetivos, antecedentes, marco teórico, propiedades físicas y químicas, fichas de seguridad, mecanismo de reacción y desarrollo experimental. Los objetivos son aplicar la reacción de Cannizzaro para comprobar el comportamiento de un aldehído que no posee hidrógenos alfa en presencia de una base y utilizar una técnica no convencional como lo es la trigoquímica. Como inicio daremos una pequeña introducción. La síntesis orgánica moderna busca no solo obtener compuestos de interés, sino también emplear técnicas más seguras, sostenibles y eficientes. En este contexto, la reacción de Cannizzaro representa un proceso clave para transformar aldehídos sin hidrógenos alfa, como el benzaldehído, en dos productos de gran relevancia, lo que es el alcohol bencílico y ácido benzoico, a través de un mecanismo de desproporción redox. Para entender un poco más esto, pasaremos a los antecedentes de la reacción de Cannizzaro. A mitad del siglo XIX existía mucha confusión en los científicos sobre los pesos atómicos, las fórmulas moleculares y las teorías que explicaban las estructuras de las sustancias. En aquel contexto, Stanislao Cannizzaro, nacido en Palermo en 1826, trabajó en una época donde el conocimiento sobre los aldehídos y su comportamiento químico era aún más limitado. Muchos investigadores observaban reacciones extrañas cuando estos compuestos eran tratados con bases fuertes, pero no existía aún una explicación convincente para aquellos resultados contradictorios. En 1853, cuando Cannizzaro descubrió que al tratar el benzaldehído con hidróxido de potasio obtenía dos productos distintos, benzoato de potasio y alcohol bencílico. Sin saberlo, había observado una reacción de desproporción, en la que una molécula de aldehído se oxida hasta convertirse en un ácido, mientras otra se reduce para formar un alcohol. Su hallazgo, que más tarde se conocería como la reacción de Cannizzaro, se convirtió en una de las pruebas experimentales más importantes del siglo XIX para comprender los procesos redox en química orgánica. Sin embargo, la trascendencia de Cannizzaro no se limitó a esta reacción. En 1858 publicó su famoso folleto "Sunto di un corso di filosofia chimica", donde explicaba cómo los conceptos de Avogadro podían resolver esta confusión sobre los pesos atómicos y fórmulas químicas. Este texto tuvo un impacto decisivo durante el Congreso Karlsruhe en 1860, donde sus ideas ayudaron a unificar criterios y marcar el inicio de una química moderna más coherente. La reacción que lleva su nombre quedó así como un símbolo del progreso científico. Ahora hablando un poco más de la triboquímica. La triboquímica proviene del griego "tribein", que significa frotar, y alude al estudio de las reacciones químicas inducidas por fricción o presión. Sus primeros antecedentes se relacionan con los trabajos sobre triboelectricidad, es decir, la generación de cargas eléctricas por frotamiento, que fue estudiada por investigadores como Michael Faraday en el siglo XIX. Aunque esos experimentos estaban más ligados a la física, ayudaron a comprender que la fricción liberada por energía capaz de modificar estructuras atómicas y moleculares. A medida que avanzaba el siglo XX, los científicos observaron que durante el desgaste de metales, la molienda de sólidos o el rozamiento entre materiales, se formaban nuevos compuestos químicos. Estas transformaciones, que no dependían del calor sino del contacto y la presión mecánica, descubrieron un nuevo interés. Con el tiempo, la triboquímica comenzó a influir en la mecanoquímica, un campo que busca inducir reacciones químicas a través de fuerzas mecánicas controladas como la molienda o la compresión.
Cuando Canizaro en 1853 observó que el benzaldehído podía transformarse simultáneamente en un alcohol y una sal ácida bajo la acción de una base fuerte, demostró que la energía química interna de las moléculas podía redistribuirse sin necesidad de calor ni condiciones extremas. Su descubrimiento reveló un principio fundamental: las transformaciones químicas podían depender de transferencias internas de energía, no únicamente de la temperatura o de la presión externa. Más de un siglo después, la triboquímica retomó ese mismo principio pero desde otro ángulo. Mostró que la energía mecánica liberada por la fricción o el impacto podía desempeñar un papel similar al de los agentes químicos, iniciando reacciones sin necesidad de calor o solventes. En la actualidad, la triboquímica y la mecanoquímica son consideradas alternativas verdes dentro de la química moderna, ya que muchas de sus reacciones se realizan sin solventes y con bajo consumo energético. De cierta forma, su filosofía converge con la de la química verde, pues ambas buscan reducir el impacto ambiental mediante métodos más limpios y eficientes. Así, la triboquímica representa la evolución natural de un principio que ya estaba implícito en los descubrimientos de Canizaro: la idea de que la energía, sin importar su forma, puede ser el motor invisible de la transformación química. Bien, ahora les voy a explicar el marco teórico. Nos iremos de pasito a pasito, pues para lograr entender el porqué de la práctica y cómo es que pasa cada reacción o cómo es que obtenemos los resultados finales de nuestra práctica. Como sabemos, en química orgánica los aldehídos suelen reaccionar en presencia de bases mediante la condensación aldólica y pues esto sabemos que requiere hidrógenos en posición alfa carbonilo. Pero el reactivo que usaremos para nuestra práctica, el benzaldehído, sigue una ruta distinta a la condensación aldólica. Entonces, primero vamos a explicar qué es la condensación aldólica y posteriormente explicar por qué el benzaldehído sigue otra ruta. Entonces, ¿qué es la condensación aldólica? Es una reacción orgánica muy importante en la que dos moléculas de aldehído cetona con al menos un hidrógeno alfa se combinan para formar un beta hidroxaldehído o una beta hidroxicetona, también llamado producto aldólico. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, tenemos un ejemplo que a partir de un aldehído obtuvimos un beta hidroxaldehído y finalmente un alfa beta insaturado. Pero ¿cómo obtuvimos todo eso? Pues vamos a explicarlo de pasito a pasito. ¿Cuáles son las etapas de condensación ¿cuáles son las etapas de la condensación aldólica? Nuestro primer paso sería la formación del ion inolato. En medio básico, por ejemplo, por decir el hidróxido de sodio, el ion hidróxido extrae un hidrógeno alfa, el que está junto al carbonilo, generando un enolato, que es una especie muy reactiva. El segundo paso sería nuestro ataque nucleofílico del enolato. ¿En qué consiste? El enolato ataca el carbono carbonílico de otra molécula de aldehído o cetona, formando un intermedio alcóxido. Tercer paso sería la protonación de nuestro alcóxido, que consiste en que el alcóxido se protona gracias al agua y se obtiene el beta hidroxialdehído o beta hidroxetona o el aldol. Y finalmente la deshidratación. Si se calienta o trabaja en condiciones ácidas, el producto aldólico pierde agua, dando un enlace doble carbono-carbono conjugado con el carbonilo. Y hay que recordar que si el producto se calienta, como dijimos, suele deshidratarse, perdiendo agua en consecuencia, y se transforma en un aldehído o cetona alfa beta insaturado. Es por eso que en nuestra reacción del aldehído obtuvimos un beta hidroxaldehído y finalmente un alfa beta insaturado. Como podemos ver en la diapositiva, pues está resumido las etapas. Entonces, ahí lo pueden observar. Y ahora, ¿cuál es la importancia de nuestra condensación aldólica? Pues es una de las reacciones clave para formar enlaces carbono-carbono fundamentales en síntesis orgánica. Sí, esto es muy interesante, pero ¿cuáles serían las aplicaciones ahora sí en la industria o en la vida cotidiana? Pues más que nada en la industria, pues se utilizan la síntesis de esteroides, fármacos, aromas y plásticos y muchos más ejemplos por mencionar, pero esos son los más importantes. Ahora sí, como sabemos, o los aldehídos que carecen de dichos hidrógenos, como el benzaldehído, como dijimos, sigue una ruta distinta. ¿Qué sucede? En su lugar, pues en presencia de una base fuerte, experimentan una reacción de desproporción conocida como reacción de Canizaro.
¿Y pues qué consiste eso? Pues en este proceso, dos moléculas del mismo aldehído actúan de forma complementaria. Una se reduce hasta el alcohol primario y la otra se oxida hasta ácido carboxílico. Se trata de un ejemplo clásico de reacción redox intramolecular, pues la misma especie química es el agente reductor y agente oxidante. Este fenómeno resulta importante porque permite la obtención simultánea de compuestos de gran utilidad, como ya sabemos, el alcohol bencílico, usado en síntesis farmacéutica, y el ácido benzoico, ampliamente empleado en la industria alimentaria y química. Entonces, en resumen, el benzaldehído, al no tener hidrógenos alfa, pues sigue otra ruta llamada reacción de Cannizzaro. Y en esta reacción, una molécula de aldehído se reduce a alcohol primario y otra molécula de aldehído se oxida a ácido carboxílico, que inicialmente ese ácido carboxílico sería sal de carboxilato. Ahora, hay que recordar, ya que mencionamos esto, hay que recordar unos breves conceptos pues, para poder entender completamente pues, lo que explicamos en la reacción de Cannizzaro o la otra ruta que sigue el benzaldehído. Entonces, ¿qué son reacciones de óxido-reducción? Las reacciones de óxido-reducción son aquellas donde ocurre una transferencia de electrones, así, fácil. Siempre suceden de manera simultánea, pues ya que no se puede haber una oxidación sin reducción, ni una reducción sin oxidación, y así. Ahora, más adelante, cuando expliquemos o se explique el mecanismo de reacción, veremos que nuestro ácido benzoico va a representar nuestra reacción de oxidación. ¿Y qué consiste? En este proceso es en el que el átomo o un ion aumenta su número de oxidación, pues lo que significa que pierde electrones. Y veremos que nuestro alcohol bencílico va a representar nuestra reacción de reducción, que es donde el número de oxidación disminuye porque la especie gana electrones. Otro concepto importante para recordar, pues son los estados de oxidación de compuestos orgánicos. ¿Y qué es esto? Pues se refiere al número de electrones que gana o pierde un átomo de carbono cuando se une a grupos funcionales para formar un compuesto. Como nota, pues tenemos que su oxidación dependerá de la electronegatividad del átomo al que esté unido. Aquí tenemos unos ejemplos de elementos del más electronegativo al menos electronegativo. Ahora sí, entonces, ¿qué es la reacción de Cannizzaro? Pues la reacción de Cannizzaro pues, fue descubierta en 1853 por Stanislao Cannizzaro, quien observó que al tratar aldehídos aromáticos sin hidrógenos alfa con bases fuertes se formaban alcoholes y sales de ácidos carboxílicos. Entonces, podemos afirmar que la reacción de Cannizzaro ocurre cuando un aldehído sin hidrógenos alfa reacciona con una base fuerte. Como mencionamos anteriormente, una molécula se oxida a ácido y otra se reduce a alcohol. Bien, en esta reacción o en nuestra práctica se usa de manera didáctica porque muestra cómo la ausencia de hidrógenos alfa modifica la reactividad esperada y porque ejemplifica una transformación simultánea de oxidación y reducción o redox. En el caso del benzaldehído, nuestro producto de reducción, como dijimos, será nuestro alcohol bencílico y nuestro producto de oxidación será el ácido benzoico. Esta sería la reacción general, como podemos observar abajito del resumen. Y recordemos que esta es una reacción de autooxidación-reducción intramolecular, ya que el mismo compuesto actúa como agente oxidante y reductor, lo que mencionamos al principio de nuestro marco teórico. ¿Y sabías que el término mecanoquímica se refiere a la rama de la química que estudia reacciones inducidas por energía mecánica como molienda, compresión o agitación? Fue mencionado por Friedrich Wilhelm y Oswald en el año 1891. Ahí en la diapositiva pues, aparece el resumen. Y la metodología de la mecanoquímica se basa en la búsqueda de alternativas sostenibles a las vías sintéticas convencionales basadas en disolventes. La mecanoquímica consiste en dar energía a los reactivos de manera mecánica para realizar la reacción, como lo mencionamos anteriormente. Y dentro de la mecanoquímica está la triboquímica. Y debido a que la triboquímica se centra en procesos promovidos por fricción, así tal cual, estos enfoques son parte de metodologías modernas de química verde, como lo mencionamos en esta diapositiva. Pero se estarán preguntando, ¿por qué?
Son porque permiten reducir el uso de disolventes o eliminarlos y favorecen reacciones rápidas y con altos rendimientos. Y aparte son técnicas accesibles y seguras en el laboratorio de docencia al requerir cantidades pequeñas de reactivos o es decir microescala, como es lo que vamos a hacer en nuestra práctica. Y ustedes están diciendo, ¿qué es la química verde? Pues la química verde es más que nada la aplicación de estrategias en la implementación de procesos innovadores que contribuirán a la sostenibilidad del planeta en la sociedad, la economía y el ambiente. Es decir, que no daña el ambiente. ¿Y cómo veremos la triboquímica en nuestra práctica o a la hora de estar llevando los pasos de la práctica? Pues bien, en la práctica la triboquímica se aplica cuando se mezclan sólidos como bases y aldehídos mediante molienda en mortero, fricción con varillas de vidrio o agitación vigorosa. La energía mecánica rompe y forma enlaces, desencadenando la reacción sin necesidad de calor externo. La separación de productos en nuestra práctica se basa en sus diferencias de solubilidad, por eso vamos a hablar de métodos de separación y purificación o los que vamos a aplicar en nuestra práctica. El alcohol bencílico es soluble en disolventes orgánicos como el acetato de etilo, lo que permite extraerlo de la mezcla por extracción líquido-líquido. Por otro lado, el ácido benzoico se encuentra inicialmente como sal sódica, benzoato de sodio, en la fase acuosa. Al acidificar con ácido clorhídrico, precipita como sólido cristalino que se puede recuperar por filtración. El alcohol bencílico se seca con sulfato de sodio anhidro para eliminar restos de agua y finalmente se confirma la identidad de ambos productos mediante cromatografía en capa fina y determinación de propiedades físicas como su punto de fusión o solubilidad. ¿Y cuál es la importancia de la práctica? Pues en esta práctica nos permite: 1. Entender la reactividad diferencial de los aldehídos con y sin hidrógenos alfa. 2. Introducir al estudiante en el uso de métodos alternativos de síntesis como la triboquímica, es decir, aplicar la química verde. Y 3. Aplicar técnicas de extracción, recristalización y cromatografía para la identificación y purificación de productos. Más de lo mismo. ¿Y qué sucede en nuestro mecanismo de reacción? En resumen, para que no se nos pierdan en nuestra explicación, pues 4 pasos sencillos. El ion hidroxilo ataca el carbono carbonílico del aldehído, formando un ion alcohóxido. Este intermedio transfiere de un ion hidruro a otra molécula de aldehído. Se generan el alcohol primario y el anión carboxilato. Y finalmente, al acidificar, se obtiene el ácido carboxílico. Y ahora sí viene lo bueno, explicar el mecanismo de reacción. Reacción de Cannizzaro. La reacción de Cannizzaro mediante la división de un grupo hidroxilo generando como productos un alcohol y un ácido carboxílico. La reacción de Cannizzaro es la autooxidación-reducción que sufren los aldehídos no enolizables sin hidrógenos alfa en un medio fuertemente básico. Este tipo de reacción se lleva a cabo cuando se tiene una presencia de un aldehído que no posee hidrógenos alfa. Los hidrógenos alfa son hidrógenos del carbono unido a un carbono carbonílico. Estos experimentan autooxidación-reducción en presencia de alcálisis, o sea, bases fuertes concentradas para dar una mezcla de alcohol y una sal de ácido carboxílico. El hidróxido de sodio realiza un ataque nucleofílico al carbono carbonílico de la acetona, que se comporta como electrófilo mediante un ion hidroxilo, formando un enlace y provocando un movimiento de electrones del carbono carbonílico al oxígeno, formando un ion alcoxído y formando un intermediario tetraédrico, estabilizándose cuando el ion hidruro es expulsado por un par de electrones libres del oxígeno que forman una doble ligadura entre el carbono y oxígeno, y por lo tanto el compuesto se oxida ya que disminuye el enlace carbono-hidrógeno y aumentan los enlaces carbono-hidrógeno. El ion hidruro va a ser captado por la segunda molécula de benzaldehído mediante un ataque nucleofílico formándose ácido benzoico. Al tener un hidrógeno ácido permite protonar al alcoxído de la molécula tetraédrica formada, obteniendo un alcohol primario
alcohol bencílico y ácido benzoico como sal. Aquí vamos a ver la reacción para la recuperación del alcohol bencílico. Los componentes de una disolución se separan al ponerse en contacto con otro líquido inmiscible parcialmente miscible, distribuyéndose selectivamente entre ambas fases. Para la separación del alcohol bencílico con la disolución ya antes formada, se le adicionará 3 mililitros de acetato de etilo, agitando para favorecer la separación de sus fases. El acetato de etilo es un compuesto con mediana polaridad y poca miscibilidad en agua, por lo cual permitirá la separación de ambas fases, la orgánica y la acuosa. En la parte superior quedará el alcohol bencílico, que es nuestra fase orgánica, debido a su densidad, y la parte inferior la fase acuosa disuelta con la sal que se proporcionará con una densidad mayor. Ahora, la recuperación del ácido benzoico. Después de separar ambas fases, al agregar el ácido clorhídrico, se espera la formación de un precipitado de ácido benzoico con un pH de 4. La fase acuosa obtenida, en donde se encuentra el benzoato de sodio, se tiene que tratar con ácido clorhídrico concentrado con el fin de llevar a cabo una reacción ácido-base, en la cual el oxígeno con carga formal negativa del benzoato va a formar un enlace con el hidrógeno ácido del ácido clorhídrico, provocando una ruptura homolítica entre el enlace hidrógeno-cloro, formando el ácido benzoico, mientras que el cloro con carga negativa va a formar un enlace iónico con el sodio, formando cloruro de sodio. Continuando con las propiedades físicas y químicas, tenemos el alcohol bencílico, que es un líquido incoloro ligeramente aromático. Su punto de fusión es de menos 15.3 grados centígrados, su densidad es de 1.04 gramos sobre mililitros, es soluble en agua, etanol, metanol y éter. Su peso molecular es de 108.06 gramos sobre mol. Su punto de ebullición va de los 202 a los 206 grados centígrados. Para sus pictogramas solo tenemos uno, que es el de tensión, ya que puede significar toxicidad aguda, que es irritante para la respiración, la piel o los ojos, o que puede provocar mareos. Continuando con el ácido benzoico, tenemos que es un sólido blanco o puede ser incoloro. Su punto de fusión es de 122 grados centígrados. Su densidad es de 1.32 gramos sobre mililitros, es soluble en etanol, éter y tetracloruro de carbono. Su peso molecular es de 122.05 gramos sobre mol. Su punto de ebullición es de 249 grados centígrados. En sus pictogramas podemos encontrar que es corrosivo y muy nocivo. Advierte de una sustancia cancerígena que causa mutaciones o que puede llegar a ser mortal o muy dañina. Cabe aclarar que todos estos pictogramas son con los reactivos en altas concentraciones. Continuando con el acetato de etilo, su estado de agregación es líquido, incoloro, su punto de fusión es de menos 83.6 grados centígrados, su densidad es de 0.902 gramos sobre centímetro cúbico. La solubilidad es moderadamente soluble en agua y miscible en etanol, metanol y éter. Su peso molecular es de 88.11 gramos sobre mol. Su punto de ebullición es de 77 grados centígrados. Volvemos a tener el pictograma de tensión, ya que puede significar toxicidad aguda, irritante para la respiración, piel, ojos o que provoca mareo. También tenemos que es inflamable. Para el bicarbonato de sodio, es un sólido blanco. El punto de fusión del bicarbonato de sodio no está definido, ya que se descompone muchísimo antes.
Su densidad es de 2.20 gramos sobre centímetro cúbico. Es moderadamente soluble en agua e insoluble en etanol, metanol y éter. Peso molecular es de 84.01 gramos sobre mol. Punto de ebullición, como podemos observar, se descompone antes, así que no está definido. Y en su pictograma solo podemos observar el de atención. Continuando con el bisulfito de sodio, es un sólido blanco. Su punto de fusión es de 150 grados centígrados. Densidad 1.48 gramos sobre centímetro cúbico. Es muy soluble en agua e insoluble en etanol, metanol y éter. Su peso molecular es de 104.06 gramos sobre mol. Su punto de ebullición no está definido ya que se descompone antes de hervir. En sus pictogramas podemos observar que es corrosivo y tenemos que prestar atención con este reactivo. Continuando con el hexano, su estado de agregación es líquido, es incoloro. Su punto de fusión es de menos 95 grados centígrados. Su densidad es de 0.659 gramos sobre centímetro cúbico. Es insoluble en agua, poco soluble en etanol y metanol y miscible en éter. Su peso molecular es de 86.18 gramos sobre mol. Su punto de ebullición va de un rango de 68 a 69 grados centígrados. Para sus pictogramas tenemos que prestarle atención a este, es muy nocivo, es tóxico para el ambiente y para animales acuáticos y llega a ser inflamable. Continuando con el sulfato de sodio anhidro, es un sólido blanco de punto de fusión de 884 grados centígrados. Su densidad es de 2.66 gramos sobre centímetro cúbico. Es soluble en agua e insoluble en etanol, metanol y éter. Su peso molecular es de 142.04 gramos sobre mol y su punto de ebullición es de 1429 grados centígrados. Su pictograma es únicamente el de atención. Continuando con el ácido clorhídrico, su estado de agregación es un gas y a temperatura ambiente es líquido. Es incoloro, su punto de fusión es de menos 114 grados centígrados, su densidad es de 1.49 gramos sobre litro, es muy soluble en agua y soluble en etanol, metanol y éter. Su peso molecular es de 6.46 gramos sobre mol y punto de ebullición de menos 85 grados centígrados, esto teniendo en cuenta que es un gas. Sus pictogramas obtenemos el de atención, puede ser mortal, esto a unas concentraciones muy altas, y corrosivo. Continuando con el hidróxido de sodio, es un sólido blanco de 318 grados centígrados en su punto de fusión, su densidad es de 2.13 gramos sobre centímetro cúbico, es muy soluble en agua, soluble en etanol y metanol e insoluble en éter. Su peso molecular es de 39.99 gramos sobre mol. Su punto de ebullición es de 1388 grados centígrados, pero teniendo en cuenta que se descompone. Sus pictogramas son de atención, puede llegar a ser mortal y corrosivo. Y por último tenemos al benzaldehído, que es un líquido incoloro de punto de fusión de menos 26 grados centígrados. Su densidad es de 1.044 gramos sobre centímetro cúbico. Es ligeramente soluble en agua y miscible en etanol, metanol y éter. Su peso molecular es de 106.12 gramos sobre mol y su punto de ebullición es de 178 grados centígrados. En este caso, el pictograma es únicamente el de atención. Continuando con las fichas de seguridad, tenemos al acetato de etilo. Su vía de exposición oral, su dosis letal media es de 5.620 gramos sobre kilogramo de la rata. En la vía de exposición cutánea tenemos la dosis letal media que es mayor a 20 miligramos sobre kilogramo en conejo. Provoca irritación ocular grave y no se clasificó tóxico para la reproducción. Continuando con el sulfato de sodio anhidro, su vía de exposición oral, su dosis letal media es mayor a 2 miligramos sobre kilogramo en la rata, mientras que en la inhalación, ya sea en polvo o niebla, su concentración letal media es mayor a 2.4 miligramos sobre litro durante 4 horas, igualmente en la rata.
No se tiene registro de que haya ocurrido lesiones oculares graves ni toxicidad para la reproducción. Continuando con el hexano, su vía de exposición oral, su dosis letal media es de 25 miligramos sobre kilogramo en la rata. Continuando con el conejo, tenemos que su vía de exposición cutánea, su dosis letal media fue mayor a 2 miligramos sobre kilogramo. Por inhalación, solo tenemos a la rata, que su concentración letal media es de 185 miligramos sobre litro durante 4 horas. En lesiones oculares graves no tenemos clasificación, pero sí se sospecha que perjudica a la fertilidad. Continuando con el bicarbonato de sodio, en su vía de exposición oral, su dosis letal media es mayor a los 4.000 miligramos sobre kilogramo de rata, mientras que la inhalación, su concentración letal media es mayor a 4.74 miligramos sobre litro, igualmente en rata. No se clasificó irritación cutánea ni toxicidad para la reproducción. Continuando con el ácido clorhídrico, su vía de exposición ocular, su concentración letal media es de 3.6 miligramos sobre litro en una mojarra. Continuando con la vía de exposición cutánea, su concentración letal media en una Daphnia magna es de 3.5 miligramos sobre litro. Provoca irritación ocular, enrojecimiento, puede dañar las pupilas y puede ocasionar daño permanente. Y no se clasificó como tóxico para la reproducción. Continuando con el hidróxido de sodio, su vía de exposición inhalada, su dosis letal media es menor a 180 miligramos sobre litro en el pez. Vía de exposición ocular, tenemos que su concentración efectiva media es de 40.4 miligramos sobre litro en invertebrados acuáticos, mientras que en el área cutánea tenemos que su concentración efectiva media es de 22 miligramos sobre litro en microorganismos. Continuando con el bisulfito de sodio, su concentración letal media es mayor a 5.5 miligramos sobre litro durante 4 horas en la rata. En la inhalación, polvo o niebla, tenemos que su dosis letal media es mayor a 2 miligramos sobre kilogramo en la rata igualmente. Como pueden observar, no tenemos lesiones oculares graves y no tenemos que es tóxico para la reproducción. Continuando con el hidróxido de sodio, su vía de exposición oral, su dosis letal media es de 1.300 miligramos sobre kilogramo en la rata. Continuando con la inhalación, en este caso vapor, tenemos que su concentración letal media es de 1 a 5 miligramos sobre litro durante 4 horas de exposición en la rata igualmente. Continuando con el conejo, en su vía de exposición cutánea, tenemos que su dosis letal media es mayor a 2 miligramos sobre kilogramo. Esto lo repito en el conejo. Continuando con nuestro desarrollo experimental, vamos a comenzar con nuestra reacción de Cannizzaro. En un tubo vamos a adicionar 2 mililitros de benzaldehído con 0.5 gramos aproximadamente de hidróxido de sodio. Agitamos lentamente durante aproximadamente 3 minutos hasta la formación de una pasta blanquizca. Posteriormente vamos a añadir 5 mililitros de agua y agitaremos hasta diluir el gel que se nos formó. Posteriormente vamos a pasar a la recuperación del alcohol bencílico formado. Posteriormente vamos a adicionar 3 mililitros de acetato de etilo, cerraremos el tubo y dejaremos reposar. Continuamos separando las dos fases y colocándolas en un vaso de precipitado. Repetiremos una vez más este proceso para después lavar con 5 mililitros de solución saturada de bisulfito de sodio y separaremos la fase orgánica. Posteriormente adicionaremos sulfato de sodio anhidro. Agitaremos y dejaremos reposar. Decantaremos la fase orgánica para una posterior recuperación del ácido benzoico. Por último, agregaremos al tubo de la fase acuosa 2 mililitros de ácido clorhídrico concentrado, para después agregar hasta la precipitación total del ácido benzoico. Posteriormente filtraremos al vacío. Terminado esto,
Vamos a lavar con 2 porciones de 5 mililitros de agua helada y dejaremos secar nuestros cristales formados. Ahora, en el rendimiento teórico como datos, tenemos el volumen del benzaldehído que vamos a ocupar 2.1 mililitros. La densidad del benzaldehído es de 1.04 gramos sobre centímetro cúbico y la masa del hidróxido que vamos a pulverizar son 0.5 gramos. Las masas molares se ven ahí, tanto del benzaldehído, hidróxido de sodio, ácido benzoico y alcohol bencílico. Ahora, la masa del benzaldehído en gramos es 2.1824 gramos y los moles del benzaldehído son 0.0206 moles. Los moles del hidróxido de sodio es 0.0125 moles y se requiere un mol de hidróxido de sodio por cada 2 moles del benzaldehído. El hidróxido de sodio es el reactivo en exceso y el benzaldehído es el reactivo limitante. Y se espera obtener 1.261 gramos de ácido benzoico y de alcohol bencílico 1.25 gramos. Y ya para acabar nuestro seminario de la práctica 2, tenemos las referencias bibliográficas para que las puedan consultar en caso de alguna duda. Gracias por su atención.